Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 17. Jaune Ark se recostó en su asiento, con su abrigo negro manchado de sangre sobre el respaldo. Su corbata amarilla, suelta y torcida, le daba un aire de despreocupación que contrastaba marcadamente con su habitual apariencia elegante. El bar de la aeronave de Winter estaba tenuemente iluminado, con un suave tono dorado que emanaba de las colecciones que llevaba puestas. Era un lugar destinado a la contemplación silenciosa y quizás a un poco de relajación en medio del caos en que se habían convertido sus vidas. Normalmente, uno no tendría algo así, pero era la aeronave de Winter, y ella tenía todo el derecho a usarla como quisiera. Jaune removió el líquido ámbar en su vaso antes de tomar un sorbo lento y pausado de whisky. El ardor del alcohol fue una grata distracción, un escape momentáneo de todos los problemas que se avecinaban. El ataque de Aben pesaba profundamente en su mente, un recordatorio constante de su precaria situación. La puerta del bar se abrió con un suave silbido y Winter Schne entró. Su presencia era imponente como siempre. Su uniforme militar blanco y azul, impecable, contrastaba marcadamente con el desaliño de Jaune. Como siempre, se movía con la precisión y la gracia de quien había dedicado su vida al servicio disciplinado, y sin embargo, había una dulzura en su mirada que delataba una profundidad de sentimiento que rara vez mostraba. Era agotamiento. Winter se acercó a la barra, saludando a Jaune con la cabeza antes de servirse un vaso de whisky. Se sentó frente a él y sus miradas se cruzaron brevemente antes de que ella diera un sorbo a su bebida. Por un instante, ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos se llenó de pensamientos no expresados. ¿Cómo lo llevas? Winter finalmente rompió el silencio, con voz serena y mesurada. Has estado luchando contra Grimm, curando gente y ayudando en misiones de búsqueda y rescate sin descanso. No hay suficientes cazadores para todos, señora. Alguien tuvo que intervenir, y es una distracción de todo lo que está pasando, dijo Jaune encogiéndose de hombros, con una sonrisa cansada en las comisuras de los labios. Supongo que ha sido mucho. Desde el principio, la tarea siempre había sido difícil, pero las actividades de Colmillo Blanco, el ataque en Aben, y volver a verla, realmente ha sido mucho. Winter asintió, su expresión se suavizó. Sí, así es. Perder a Aben fue un golpe duro. El miedo que ha sembrado es palpable. Vale está haciendo lo que puede, acogiendo refugiados, pero la caída de una academia de cazadores trae miedo, y el miedo significa más Grimm, respondió Jaune, con un tono firme pero teñido de preocupación. Winter dio otro sorbo a su whisky, con la mirada pensativa. Mistral es un caos. El vacío de poder que ha quedado lo están llenando quienes buscan aprovecharse. No solo nos preocupan los Grimm, no solo el Colmillo Blanco, sino también las arañas están arriesgándose. Jaune suspiró, reclinándose aún más en su silla. Los líderes de los reinos deben encontrar la manera de gestionar esto. Deben dejar de discrepar y pelearse entre sí cuando hay un enemigo ahí fuera que no dudará en destruir una ciudad para lograr sus objetivos. Los ojos de Winter brillaron al observar a Jaune. Tienes razón. Pero no será fácil. Hay demasiados con sus propios planes. Mientras hablaban, no pudieron evitar intercambiar miradas furtivas, sutiles y fugaces. Winter se dio cuenta de cómo el cabello de Jaune le caía ligeramente sobre los ojos, de la firmeza de su mandíbula a pesar del cansancio que se reflejaba en sus rasgos. Observó que tenía mechones blancos que se mezclaban con su cabello rubio. Admiró en cierta medida su resiliencia, su inquebrantable compromiso con su puesto. Jaune, por otro lado, no pudo evitar sentirse atraído por la fuerza y la gracia de Winter. A pesar de la crudeza de su realidad, ella siempre mantenía una compostura que resultaba a la vez intimidante y tranquilizadora. «Sabes», dijo Jaune después de un rato, con voz más suave, «siempre he admirado tu capacidad para mantenerte fuerte y serena en cualquier situación, pase lo que pase, señorita Winter. Es inspirador tener a una profesional al mando en estos tiempos difíciles». Winter asintió levemente. «Gracias. Puedo decir lo mismo. Tu capacidad para mantener la calma y la serenidad a pesar de las presiones es admirable».
Jaune miró fijamente su bebida y luego preguntó: «Señora, ¿se ha preguntado alguna vez cómo sería si las cosas fueran diferentes?», preguntó Jaune con tono pensativo. Winter lo miró con dulzura. «A veces. Pero también creo que estamos donde y cuando debemos estar». Jaune asintió, con una sensación de determinación que lo invadía. «Tienes razón. Pero soñar no hace daño, ¿verdad?». «No, no lo es», respondió Winter con una leve sonrisa. «Soñar nos mantiene humanos. Nos da esperanza». Mientras estaban sentados, bebiendo a sorbos, la conversación se sumió en un silencio reconfortante. Cuando Jaune se inclinó hacia adelante, sus ojos azules se encontraron con los de Winter con una renovada determinación. Dejó su vaso y respiró hondo antes de hablar. «Señora», comenzó con voz firme, «¿podría hacerme un favor?». Ella arqueó una ceja, intrigada. «¿Qué pasa, Jaune?». «Necesito que critiques mi trabajo como mediador», dijo con seriedad. «Necesito saber qué estoy haciendo mal para poder trabajar en ello». La expresión de Winter se tornó pensativa. «¿No confías en tus habilidades?». Jaune negó con la cabeza. «No es eso. Simplemente quiero mejorar. Quiero ser lo mejor que pueda, y para eso necesito saber dónde me estoy quedando atrás». Una pequeña sonrisa divertida se dibujó en los labios de Winter. Una inusual. «Bueno, para empezar, tienes que dejar de beber. No es mi culpa que su dirigible privado tenga una colección impresionante, señora», dijo Jaune riendo entre dientes, levantando ligeramente su copa. «Puedo simplemente usar semblance para borrarla». Winter puso los ojos en blanco, aunque mantuvo la sonrisa. Siempre con soluciones sencillas. Se rieron a carcajadas antes de que la expresión de Winter se tornara más seria. Dejó su vaso y se inclinó hacia adelante, fijándose en él con una intensidad que lo hizo enderezarse. «Jaune, he visto a mucha gente contenta con cumplir con su rol, con hacer solo lo que se espera de ellos y nada más. Pero tú, asumes lo que te toca, incluso cuando nadie te criticaría si no lo hicieras. Te enfrentas con valentía, hablando sin parar y luchando si es necesario. Es admirable». Jaune sintió que una calidez lo invadía al oír sus palabras, una sensación de validación que no sabía que necesitaba. «Gracias, señorita Winter. Eso significa mucho para mí». La mirada de Winter se suavizó. «Debo admitir que al principio tenía mis dudas. Pero me alegra que me hayan demostrado que estaba tan equivocado. Es usted más que capaz, señor Ark. Siéntase orgulloso de lo que hace». El corazón de Jaune se llenó de orgullo, pero antes de que pudiera responder, Winter continuó. «Tenía que confesármelo, sin embargo. Fue Penny quien me convenció de darte la oportunidad de demostrar tu valía», admitió Winter, con una risa amarga. «A veces siento que Penny es más humana que yo». La expresión de Jaune se tornó seria, su mirada firme. «Señora, si no fuera humana, no se preocuparía tanto por su hermana. No habría abandonado el SDC, ni se quedaría despierta durante horas defendiendo un reino. Tiene todo el derecho a dejar que se ocupen de sus propios problemas». Winter lo miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de emociones. «Pero soy un soldado, Jaune. Me entrenaron para hacerlo. Y no hay nada de malo en eso», dijo Jaune con firmeza. «Ser soldado no te hace menos humano. Significa que tienes la fuerza para luchar por lo justo, para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Es algo de lo que estar orgulloso». La mirada de Winter se suavizó y, por un instante, pareció vulnerable, un raro atisbo tras su fachada de disciplina. «Gracias, Jaune. A veces necesito que me lo recuerden». Jaune asintió. «Bueno, necesito halagar a mis superiores, señora». «Tocado», dijo Winter. Jaune se recostó y volvió a preguntar. «Entonces, sobre mi trabajo como mediador, ¿alguna crítica específica?». Winter rió entre dientes, con los ojos brillantes de diversión. «Bueno, además de beber, podrías mejorar tus tácticas de negociación. A veces eres demasiado directo. Un poco de sutileza puede ser muy útil. Pero tiene sus ventajas. Deja a la gente confundida y tú la aprovechas maravillosamente para aprender todo lo que puedas. Creo que mucha gente se asusta fácilmente por cómo puedes hacerles hablar de cualquier cosa». Jaune asintió, tomándose en serio sus palabras. «Entendido».
¿Algo más? Winter ladeó la cabeza, pensativa. Tienes tendencia a trabajar demasiado y a estar siempre en el suelo. Delega cuando puedas. Me ocuparé de eso, prometió Jaune. Gracias, señora. Su opinión es muy importante. Cuando quieras, respondió ella en voz baja. Y Jaune, recuerda, estás haciendo un trabajo increíble. No seas tan duro contigo mismo. Suspiró, con una mezcla de satisfacción y determinación. Entonces, comenzó con tono ligero pero curioso, ¿significa esto que nuestras negociaciones han terminado? Quizás volvamos a Atlas. Los labios de Winter se curvaron en una leve sonrisa, y sus ojos reflejaban una pizca de picardía al girar su bebida. Ni hablar, Jaune. De hecho, nuestro trabajo apenas comienza. Jaune arqueó una ceja, intrigado. ¿Qué quieres decir? Winter dio un sorbo a su whisky, recuperando su semblante sereno y estratégico, al que él había llegado a respetar. El general Ironwood nos asignará una nueva misión. Aún debemos intentar detener una guerra con Atlas y Menagerie. Con la caída de la ciudad de Mistral, necesitarán toda la ayuda posible. La expresión de Jaune se tornó seria. La gravedad de la situación lo envolvió como un manto pesado. Una guerra entre Atlas y Menagerie es lo último que necesitamos ahora mismo con Mistral, pero ¿cómo la salvamos si los colmillos blancos seguimos apareciendo? Comparto la misma preocupación, respondió Winter con la mirada firme. La caída de Haven ha creado un vacío de poder y la tensión aumenta por todas partes. Debemos hacer todo lo posible para evitar más conflictos. Jaune asintió, pensando en las implicaciones. Entonces, ¿cuál es el plan? Winter se inclinó hacia adelante, con voz baja y urgente. Primero, necesitamos evaluar la situación tanto en Atlas como en Menagerie. Identificar a los actores clave, comprender sus motivaciones y encontrar puntos en común donde sea posible. Será un delicado equilibrio. Jaune escuchó atentamente, absorbiendo sus palabras. ¿Y crees que podemos lograrlo? Incluso después de todo esto. Sé que podemos, dijo Winter con seguridad. No será fácil, pero confío en tus habilidades como mediadora y en la lucha si es necesario. De acuerdo, dijo con voz firme. ¿Por dónde empezamos? Los ojos de Winter brillaron con determinación. Comenzaremos con una reunión con el general Ironwood. Él tiene la información más reciente y puede informarnos sobre los detalles. A partir de ahí, planificaremos nuestros próximos movimientos. Jaune asintió. ¿Y qué hay de las pruebas que obtuvimos en Haven? Winter se puso serio. Noté que entregaste la evidencia física fácilmente. Pero los datos subidos aún deberían estar en el sistema. ¿Te lo esperabas? Algo. Pero debería ser útil, ¿verdad, señora? Así fue. El general Ironwood lo agradece. Winter lo miró a los ojos. Jaune, ¿sabes qué son esas cosas? Sí, señora. Ya veo. Guárdalo para ti. Órdenes del general. Entendido. Pero, ¿qué pasa, Jaune? Preguntó. Jaune levantó ligeramente su copa. ¿Sabes? Antes de que nos sumerjamos de nuevo en el caos mañana, ¿qué tal si tomamos unas copas más? Creo que nos lo merecemos. Las cejas de Winter se alzaron con sorpresa. Señor Ark, aún tenemos una tarea que preparar. La sonrisa de Jaune se ensanchó. Vamos, señora. Solo unas cuantas más. Si le da resaca, le garantizo que puedo usar mi semblanza para quitársela. Los hombros de Winter se hundieron ligeramente, en señal de rendición reticente. Suspiró, pero una leve sonrisa se dibujó en sus labios. De acuerdo, pero con moderación. Que puedas usar tu semblanza para librarte de la borrachera no significa que debamos dejarnos llevar. Jaune sonrió, agradeciendo su concesión. Trato hecho. Jaune les sirvió otra copa a ambos, dándole una a Winter. Levantó la suya en un brindis. Por el trabajo en equipo. Winter chocó su copa contra la de él. Sus ojos reflejaban una mezcla de diversión y determinación. Por el trabajo en equipo, repitió, tomando un sorbo de su bebida. Se acomodaron de nuevo en sus asientos, y la tensión de sus responsabilidades se disipó momentáneamente. Jaune dio otro sorbo a su whisky, saboreando el momento. Sabe, señora, a veces viene bien relajarse.
Con todo esto centrado en el trabajo, en la próxima crisis, es agradable simplemente sentarse y disfrutar de una copa. Winter asintió, relajando un poco su postura. Tienes razón. Es fácil olvidarse de tomarnos un momento para nosotros mismos. Hablaron más, y la conversación fluyó con naturalidad. Jaune compartió historias de sus casos en Mantle y Solitas, y Winter relató sus experiencias en Atlas. Cuanto más hablaban, más apreciaba Jaune la profundidad del carácter de Winter. Tras su apariencia disciplinada se escondía una persona que había enfrentado sus propias dificultades y triunfos. A medida que avanzaba la noche, Jaune notó que las mejillas de Winter se ruborizaban ligeramente por el alcohol. Rió suavemente. ¿Sabes? Nunca pensé que llegaría el día en que Winter Schne se relajara con unas copas. Winter puso los ojos en blanco. No se acostumbre, señor Ark. Esto es algo poco común. Tomaré lo que pueda conseguir, respondió Jaune con una sonrisa. Winter terminó su bebida y dejó el vaso con un suspiro de satisfacción. Bueno, creo que ya es suficiente. Mañana todavía tenemos trabajo. Jaune asintió, aunque no pudo evitar un último comentario juguetón. Recuerda, si te despiertas con resaca, te cubro. Winter negó con la cabeza, con una sonrisa en los labios. Simplemente mantente moderado, Jaune Ark. Incluso con tu semblanza, es mejor no excederse. Jaune levantó su copa en señal de reconocimiento. Entendido, señora. Moderado será. Cuando Winter se levantó para irse, Jaune se conformó con unas copas más antes de regresar a sus aposentos. Realmente necesitaba este descanso. Solo silencio. Capítulo 18. Jaune Ark se encontraba en medio de la plaza de la ciudad, sintiendo la tensión que crepitaba en el aire. A un lado, un grupo de humanos exigía la segregación de los faunos, insistiendo en que se investigara a cada uno de ellos por si tenían vínculos con los colmillos blancos. Al otro lado, los faunos y sus partidarios respondían a gritos, con la voz ronca de ira y frustración, declarando que no eran terroristas y exigiendo ser tratados con respeto e igualdad. La multitud era una cacofonía de furia y miedo. Se agitaban pancartas, se apretaban los puños y se proferían insultos a través de la línea invisible que dividía las dos facciones. A Jaune le dolía la cabeza por la intensidad de todo aquello. Podía ver el dolor y la ira grabados en cada rostro, y eso lo preparaba para actuar si la situación empeoraba. Fauno es una amenaza. Gritó un hombre del bando antifauno, con el rostro rojo de ira. No podemos confiar en ninguno de ellos. Podrían ser todos simpatizantes de Colmillo Blanco. Eso es una tontería. Gritó una mujer fauno, con sus orejas felinas moviéndose nerviosamente. No somos terroristas. Queremos la paz tanto como ustedes. Jaune sabía que debía intervenir antes de que la situación se agravara. Respiró hondo y dio un paso al frente, levantando las manos para intentar calmar a la multitud, pero su voz quedó ahogada por los gritos y abucheos. La frustración lo carcomía al darse cuenta de que las palabras por sí solas no serían suficientes para romper el muro de ira que separaba a ambos bandos. Es hora de actuar, exigió la voz oxidada. Muéstrales algo que destaque. Con la mandíbula apretada, Jaune respiró hondo, canalizando su aura hacia las piernas. Levantó el pie y lo golpeó con fuerza contra el hormigón. El suelo se estremeció ligeramente, y el sonido resonó por la plaza como un trueno. El repentino ruido y el temblor inesperado silenciaron a la multitud, cuya atención se dirigió a él, atónita y sorprendida. Reconocieron a Jaune. Basta. Resonó la voz de Jaune, clara y autoritaria. La multitud guardó silencio, con la mirada fija en él. Dejó que el silencio se prolongara un instante, asegurándose de captar toda su atención. Tengan un poco de decencia, comenzó, con tono firme pero no cruel, al menos por los muertos. Estamos aquí porque se han perdido vidas. Vidas inocentes. Faunos y humanos por igual. Este no es momento para el odio y la división. Observó a la multitud, sus ojos azules penetrando la tensión que aún latía bajo la superficie. Entiendo que hay miedo. Entiendo que hay ira. Pero atacarnos unos a otros no nos traerá paz. Solo traerá más dolor, más sufrimiento. Un murmullo recorrió la multitud, pero nadie dijo nada.
Jaune dio un paso al frente, con expresión resuelta al exigir. Todos serán revisados. Sin excepciones. Fauno, humano, no importa. Todos debemos asegurarnos de que no haya amenazas entre nosotros, pero eso no significa que debamos atacarnos unos a otros. Señaló a ambos lados con voz firme e inquebrantable. Actúen con decencia. Actúen con amabilidad. Eso es todo lo que necesitan hacer. Trátense con respeto. Si no pueden hacerlo, afronten las consecuencias. No toleraremos ninguna forma de discriminación ni violencia. De nadie. No después de lo que ya ha sucedido en esta ciudad. ¿O ya esperan añadir más muertos? Hubo un momento de silencio, y entonces un hombre habló con voz vacilante. ¿Pero cómo podemos confiar en ellos? ¿Cómo sabemos que no ocultan nada? Jaune se volvió hacia él, con la expresión apagada por el cansancio. La confianza no se da gratis, se gana. Pero no podemos empezar a construirla si empezamos con sospecha y odio. Necesitamos trabajar juntos para apoyarnos mutuamente. Solo así podremos encontrar la paz que todos anhelamos. Una mujer fauno dio un paso al frente, con los ojos llenos de lágrimas. Queremos ayudar, dijo en voz baja. Tampoco queremos vivir con miedo. Pero que nos traten como criminales solo por ser quienes somos, duele. Jaune asintió. Y por eso debemos ser examinados todos. No porque asumamos la culpa, sino porque queremos garantizar la seguridad de todos. Y ese proceso debe ser justo, respetuoso y transparente. Nadie será discriminado injustamente. La multitud estaba en silencio. La ira daba paso poco a poco a la contemplación. Jaune podía ver cómo giraban sus mentes, la comprensión de que tal vez había otra manera de manejar sus miedos y agravios. Juntos somos más fuertes, continuó Jaune, con la voz más suave mientras seguía las voces en su cabeza, pero aún con el peso de su propia convicción. Divididos, solo nos destruiremos a nosotros mismos. Pero unidos, podemos enfrentar cualquier amenaza, superar cualquier obstáculo. Podemos encontrar justicia para quienes hemos perdido y garantizar un futuro más seguro para todos. Algunas cabezas asintieron y Jaune sintió que la tensión disminuía. Empecemos por mostrarnos el respeto que todos merecemos, dijo Jaune con voz suave pero firme. Demostremos que podemos ser mejores, que podemos superar nuestros miedos y nuestra ira. Honremos la memoria de quienes hemos perdido, construyendo un mundo mejor para quienes aún están aquí. Ahora amenázalos por si acaso, dijo una voz intrigante. Entonces la expresión de Jaune se tornó mortal. Claro, si prefieres atraer a más Grimm, adelante. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, y la tensión en el ambiente disminuyó a medida que la gente se alejaba, hablando en voz baja. Jaune los vio marcharse, con un profundo suspiro escapando de sus labios. Había sido la cuarta vez que repetía aquello. Jaune permaneció en la plaza, observando a la gente marcharse con una mezcla de alivio y determinación. Sabía que la calma temporal era frágil y dudaba que desapareciera. Siempre en un punto muerto, dijo una voz. ¿Qué más podemos pedir? Oye, Jaune. Gritó una voz, sacándolo de sus pensamientos. Se giró y vio a Mira, una faunóloga de llamativo cabello plateado y penetrantes ojos amarillos, acercándose. Sonreía con seguridad y levantaba el pulgar en señal de aprobación. Bien hecho por convencerlos de nuevo, dijo con un tono sincero de agradecimiento. Jaune sonrió, aunque no llegó a sus ojos. Gracias, Mira. Pero seamos sinceros, solo me escucharon porque me vieron matar a Grimm. No quieren enojarme. Mira rió entre dientes, un sonido bajo, casi un gruñido, propio de su naturaleza faunística. Sí, bueno, estuviste bastante impresionante. Acabaste con esos Grimm como si nada. Jaune se encogió de hombros, algo incómodo con el elogio. Solo hacía lo que tenía que hacer. Pero no era solo yo. Señaló la aeronave que flotaba sobre ellos, cuya silueta elegante e intimidante era un claro recordatorio de la presencia de Atlas. Tener a Atlas prácticamente en Mistral ahora mismo también ayuda. Mira miró la aeronave con expresión pensativa. Es cierto. La gente está nerviosa con las fuerzas de Atlas tan cerca. Es un recordatorio constante de que la situación podría empeorar en cualquier momento. A pesar de eso, lo hiciste bien.
Es difícil calmar a la gente cuando está tan alterada. Jaune suspiró, pasándose una mano por su cabello rubio y desordenado, ahora lleno de mechones blancos. Ojalá hubiera una manera más fácil de salvar esta brecha. Los fauno merecen algo mejor que ser tratados con sospecha y miedo, pero no puedo culpar también al otro bando. La gente, cuando está herida y asustada, no piensa con la cabeza, sino con el corazón. Mira asintió, y su mirada se suavizó con una mezcla de empatía y determinación. Todos lo hacemos. Pero llevará tiempo. La gente necesita ver que no somos el enemigo. Que todos luchamos por lo mismo, una vida segura y en paz. Sí, asintió Jaune. Pero parece que siempre estamos al borde de algo peor. Un paso en falso y todo podría venirse abajo. Mira le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Estás haciendo más que la mayoría, Jaune. Estás marcando la diferencia. Aunque sean pequeños pasos, van en la dirección correcta. Jaune la miró a los ojos, encontrando la fuerza en su inquebrantable confianza. Gracias, Mira. Eso significa mucho viniendo de ti. Le dio un puñetazo juguetón en el brazo. No te pongas sentimental, señor Ark. Tenemos trabajo que hacer. Jaune rió, y el sonido alivió un poco la tensión de sus hombros. Sí, tienes razón. No hay descanso para los justos, ¿eh? Mira sonrió, sus afilados caninos brillando a la luz del sol. Tienes razón. Vamos, veamos qué podemos hacer para mantener la paz. Lo último que necesitamos es otro motín en nuestras manos. Jaune Ark se encontraba en el bullicioso mercado de Mistral, rodeado de comerciantes que reconstruían sus tiendas con cautela. Su sola presencia parecía llamar la atención, su alta estatura y su expresión decidida. Sabía que asegurar alimentos y suministros para la gente de Mistral era crucial, y había un grupo que aún tenía provisiones. Jaune se acercó a un grupo de comerciantes. Una atmósfera tensa lo recibió al encontrarlos. Faunos y humanos se miraban con recelo. La desconfianza persistente se palpaba en el aire. Jaune percibía la tensión latente bajo la superficie, pero permaneció imperturbable. Buenos días, saludó Jaune a los comerciantes con una sonrisa amable, con la esperanza de aliviar la tensión. Estoy aquí para hablar sobre la posibilidad de asegurar alimentos y suministros para la gente de Mistral. Los comerciantes intercambiaron miradas inquietas, con expresión cautelosa. Jaune notó que desconfiaban de tratar con él, dada su relación con el ejército de Atlas, y que algunos ya habían tomado medidas para apoderarse de sus suministros. Con amabilidad, cortesía y tono sobrio, aconsejó una voz intrigante. Asegúrate de ser lo suficientemente tranquilizador. Ya saben quién eres. Entiendo sus preocupaciones, continuó Jaune con tono tranquilizador. Pero les aseguro que nuestra prioridad es el bienestar de todos los ciudadanos, sin importar su raza u origen. Uno de los comerciantes, un hombre corpulento de semblante brusco, intervino. ¿Y cómo sabemos que podemos confiar en usted? ¿Cómo sabemos que no favorecerá a un grupo sobre otro? ¿Y qué tiene para ofrecer, cazador? No estamos haciendo ninguna obra de caridad. La mirada de Jaune se endureció, sus ojos azules brillaron con determinación. Porque te doy mi palabra, declaró con firmeza. Me aseguraré personalmente de que todos los suministros se distribuyan de forma justa y equitativa, sin sesgos ni discriminación. Los comerciantes intercambiaron miradas vacilantes, considerando sus palabras. Jaune sabía que debía ofrecer algo más para cerrar el trato. A pesar de su comportamiento justo, Jaune sabía que solo seguían a un dios, llamado gravamen y ganancias. Recordó que, hace un día, Vale y Atlas llegaron a un acuerdo para limpiar las minas y refinerías cerca de Ciudad Mistral, que fueron atacadas por los Grimm en su camino hacia la ciudad. Quizás haya una manera de demostrar nuestra sinceridad, sugirió Jaune, mientras un plan se formaba en su mente. Tenemos activos en Mistral que podemos aprovechar para que esto sea mutuamente beneficioso. Para empezar, Atlas ha acordado enviar equipos a limpiar las minas y refinerías cercanas a Mistral. Esto aumentará la producción y garantizará un suministro constante de materiales para comerciar. Los comerciantes intercambiaron miradas, interesados, pero aún escépticos. ¿Y cuál es el truco?, preguntó uno de ellos. No hay trampa, respondió Jaune con suavidad.
También estamos dispuestos a ofrecer mano de obra de los cazadores de Vale para ayudar a limpiar y asegurar estas zonas. Es una situación en la que todos ganan. Una mayor producción significa más comercio, lo cual beneficia a todos. El comerciante principal se acarició el bigote pensativo. ¿Y qué hay de la compañía Schnedust? ¿Cómo encajan en esto? Jaune insistió, su voz cobrando fuerza. Si aceptan suministrar a Mistral los alimentos y provisiones necesarios, Eitlas y la COSUDE garantizarán que sus negocios tengan acceso prioritario a estos recursos recién desminados. Es una situación beneficiosa para todos. Los comerciantes parecieron considerar su propuesta, sopesando los posibles beneficios y sus reservas. Tras un momento de tenso silencio, el hombre corpulento asintió a regañadientes. Muy bien, concedió. Aceptaremos sus condiciones. Pero más le vale asegurarse de cumplir con su parte del trato, señor Ark. Jaune se frotó las manos. No, lo haré mejor, buen señor. ¿Qué tal si lo ponemos todo en un contrato? ¿Ves? Saben tu nombre, dijo la voz intrigante. Aunque podríamos haber prescindido del contrato. Es mejor así, dijo el de corbata amarilla, como si los conociera. Estos imbéciles intentarán mentir y engañar, pero si se trata de un contrato con la SDC, dudarán. Con el acuerdo cerrado, Jaune no perdió tiempo en organizar la logística de la distribución de suministros. Trabajó incansablemente para garantizar que todos los suministros se contabilizaran y distribuyeran entre los ciudadanos de Mistral, sin importar su raza u origen. Sin embargo, mientras recorría las calles de Mistral, Jaune no podía ignorar las tensiones persistentes entre los faunos y los humanos. Parecía que, por mucho que lo intentara, siempre había quienes albergaban resentimiento y desconfianza, lo que le causaba más dolores de cabeza al tener que lidiar con ellos. Había otros oficiales, pero los civiles reaccionaban con más fuerza al enfrentarse a alguien con aura, a quien seguían viendo matar a Green, que aún andaba suelto por la ciudad. Sabiendo que esto iba a causar un desastre, Jaune, decidido a abordar el asunto directamente, convocó una reunión con representantes de ambas comunidades. Los representantes se reunieron en un lugar neutral. Jaune se dirigió a ellos con sinceridad y empatía. Reconoció el dolor y la frustración que sentían ambas partes, pero los instó a superar sus diferencias por ahora y a trabajar juntos. Todos tenemos nuestros desacuerdos, comenzó Jaune con voz firme pero compasiva. Pero todos son ciudadanos de Mistral y merecemos vivir en paz y armonía. Trabajando juntos, podemos superar cualquier obstáculo y construir un futuro mejor para nosotros y las futuras generaciones. Sus palabras parecieron resonar en la multitud reunida, a pesar de lo superficiales que eran. Funciona cuando tienes un arma grande, dijo el corbata amarilla, como siempre, con cinismo. Escucharían tus tonterías. La expresión de Jaune se tornó seria y su voz, cargada de justa ira, se precipitó hacia el colmillo blanco. La tensión en el ambiente era palpable mientras se dirigía a la multitud. Sus palabras cargaban con el peso de una supuesta verdad y convicción. Pero, buena gente de Mistral, comenzó Jaune con un eco en la voz. Me presento ante ustedes hoy no como un cazador, sino como testigo de las atrocidades cometidas por el colmillo blanco. Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo, consciente del impacto que tendrían en la multitud. Podía sentir la ira y el resentimiento latentes, a punto de desbordarse en cualquier momento. Muchos de ustedes han oído hablar de los recientes bombardeos al tren blindado y del ataque a la Academia Haven, y estuvieron aquí para presenciar personalmente cómo atacaron su ciudad y sus hogares, continuó Jaune en voz baja y amenazante. Pero lo que quizá desconozcan es la verdadera magnitud del horror infligido por el colmillo blanco. Con un movimiento de muñeca, Jaune invocó una proyección holográfica que mostraba imágenes de la devastación causada por el colmillo blanco. Los restos carbonizados de las personas en el tren blindado, los muros quemados de la Academia Haven, los rostros aterrorizados de civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado. Estas son las acciones de monstruos, declaró Jaune, con la voz llena de desdén. Monstruos a los que no les importa la vida de los humanos ni de los faunos. Monstruos que no se detendrían ante nada para lograr sus retorcidos planes. Estos no son justos. Son simplemente malvados.
La multitud murmuró en señal de asentimiento, con los ojos llenos de ira justificada. Jaune podía ver el odio ardiendo en sus ojos, alimentando su repugnancia contra el colmillo blanco. Pero no podemos dejarnos consumir por el odio, continuó Jaune con tono solemne. Debemos superarlo, unidos en nuestra determinación de librar a Mistral de esta plaga de una vez por todas. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo, consciente de que caminaba por la delgada línea entre la justicia y la propaganda. Pero en el fondo, Jaune sabía que era un mal necesario. La situación era un polvorín, y estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para evitar que explotara. Debemos unirnos como uno solo, declaró Jaune, con una voz que resonaba con una convicción inquebrantable. Unidos contra este mal que se proclama justo y, sin embargo, le hace esto a su propia especie. Cuando la multitud estalló en asentimiento, Jaune no pudo evitar sentir una sensación de inquietud en el estómago. Sabía que, al implicar al colmillo blanco, también implicaba, en cierta medida, al fauno. Esto no es por un bien mayor, intervino la voz del hombre de corbata amarilla. Esto es necesario. Pero a pesar de ese razonamiento, Jaune no podía librarse del sentimiento de culpa que lo carcomía. Sabía que difundir propaganda era un juego peligroso, uno que fácilmente podía descontrolarse e incluso volverse en su contra. Pero ¿qué más podemos hacer sino dirigir su atención? Fue otra medida temporal. Pasó el tiempo. Jaune permaneció en un almacén tenuemente iluminado, con el ceño fruncido en concentración, mientras examinaba la tableta que tenía en la mano. La tableta parpadeaba con listas de mercancías, cada artículo meticulosamente registrado con cantidades, tiempos de llegada y destino. Los comerciantes le habían prestado este lugar para almacenar los suministros esenciales, un gesto de buena voluntad mezclado con pragmatismo oportunista. La concentración de Jaune se vio interrumpida por el sonido de pasos que se acercaban. Levantó la vista y vio a un oficial que se dirigía hacia él con una expresión sombría en el rostro. «Señor Ark», dijo el oficial, saludando secamente. «Tenemos un problema. Una tribu de bandidos ha asaltado uno de nuestros convoyes de suministros procedentes de las granjas del este». A Jaune se le encogió el corazón, pero mantuvo la compostura. «Muéstrame la grabación», dijo, colocando la tableta en una caja cercana y siguiendo al oficial por el laberinto del almacén hasta llegar a una sala de monitoreo prefabricada. Dentro, varias pantallas mostraban transmisiones en vivo desde diversos lugares. El oficial pulsó algunas teclas para mostrar las imágenes del convoy. Jaune observaba atentamente cómo se desarrollaba la escena en la pantalla más grande. Una unidad de caballeros atlesianos yacía en el suelo, con sus extremidades mecánicas retorciéndose como si intentara levantarse. El ángulo de la cámara cambió, capturando un portal brillante en el aire. Jaune contuvo la respiración al reconocer la energía carmesí que se arremolinaba en sus bordes. Un portal inconfundiblemente creado por Raven Branwen. «Genial, la maldita doncella de la primavera», dijo una voz. Otro problema. A través del portal, emergió una banda de bandidos, armados y preparados. Se movieron con precisión, superando las defensas del convoy y apoderándose de los valiosos suministros. «Cuervo», murmuró Jaune en voz baja. El oficial miró a Jaune, esperando instrucciones. «¿Cuáles son sus órdenes, señor?» «¿Órdenes?» «Oficial, creo que esto es tarea de las autoridades de Mistral». «Señor, se dice que todas las actividades relacionadas con los Huntsmen le son confiadas». Jaune respiró hondo después de escuchar eso. «Nos han dado demasiado trabajo», dijo la voz de la corbata amarilla con frustración. «Solo di algo», señaló la voz. «Pero delega cuando puedas. Necesitamos asegurar los convoyes restantes y reforzar nuestras defensas. Informar a nuestros aliados y reforzar el perímetro alrededor de las demás granjas. No podemos permitirnos perder más suministros». Con grima atraído por la caída de Aven, las aldeas a lo largo del camino estaban siendo atacadas. Y ahora un grupo de bastardos se estaban aprovechando de ello. «Sí, señor», respondió el oficial, volviéndose para transmitir las órdenes. Los pensamientos de Jaune se agitaban mientras contemplaba la imagen en la pantalla. El portal y los bandidos. Sabía que enfrentarse a Raven y su tribu no sería tarea fácil, pero no podía permitir que pusieran en peligro sus esfuerzos.
Había vidas que dependían de estos suministros. No tenía tiempo ni recursos disponibles. Siempre estaba abrumado de trabajo y pasaron días hasta que los funcionarios de Argus lo relevaron. Cuando el oficial salió de la habitación, Jaune regresó al almacén. Los trabajadores seguían moviéndose descuidadamente, ajenos al último problema que se avecinaba. Jaune tomó su tableta y envió instrucciones y advertencias a los oficiales. La participación de Raven complicó las cosas, pero Jaune tenía una idea de cómo manejarla. Haremos que se arrepienta de llevar esa maldita máscara de Grimm en su cara, se rió la voz intrigante en la cabeza de Jaune.